Este programa es presentado por Diario de Miami Herald, edición internacional. Editorial Random House, presentando un nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias. La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Porque la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Universidad Argentina de la Empresa, UADE, formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Ya han pasado varias semanas desde que empezaron las rebeliones en los países árabes y la gran pregunta es si estamos presenciando algo que va a cambiar el mundo. Lo cierto es que nadie sabe cómo va a terminar todo esto. Las revueltas populares que empezaron en Túnez y Egipto podrían terminar produciendo o una ola de democracias en el Medio Oriente o todo lo contrario, un avance del fundamentalismo islámico liderado por Irán que podría llevar, quién sabe, hasta una guerra nuclear, una estampida de los precios del petróleo y un colapso de la economía global. Hoy vamos a ver lo que nos dijo al respecto el presidente Obama cuando le pregunté en mi reciente entrevista con el Miami Herald sobre las acciones militares de los países aliados contra la dictadura de Gaddafi en Libia. Y luego vamos a analizar lo que está pasando en todo el mundo árabe con el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de abril, el embajador Osorio, y varios otros invitados de primer nivel. Bueno, hoy tenemos un elenco de lujo. Vamos a empezar con una entrevista que le hice hace poco al presidente Barack Obama, donde le pregunté específicamente por los acontecimientos en Libia. De ahí vamos a ir a Nueva York, a las Naciones Unidas, donde vamos a hablar con el embajador Néstor Osorio. Es el embajador en Colombia, Naciones Unidas, y presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de abril. Anteriormente fue embajador de Colombia en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Tiene un doctorado en Derecho y Administración de la Universidad de Troyes en Francia. Muchas gracias por estar con nosotros. De ahí nos vamos a ir a Qatar, donde vamos a hablar con María Margarita Arbeláez, productora ejecutiva de Al Jazeera, la cadena del mundo árabe, ex periodista de CNN y de la NBC, graduada en Comunicaciones de Virginia Tech. De ahí nos vamos a ir a Egipto. Vamos a hablar con el profesor Mohana Sultan, profesor de lenguas de la Universidad Al-Azhar del Cairo. Es un activista político que estuvo participando en la revuelta que terminó derrocando la dictadura de Mubarak en Egipto. Es un graduado en Filología Hispánica de la Universidad Al-Azhar del Cairo. De ahí nos vamos a ir a Washington, donde tenemos a Sergio Vittar, ex ministro de Educación de Chile. Acaba de estar en Egipto y hablar con todos los participantes de la acción política en Egipto. Tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Gracias por estar con nosotros. Y Mike González, vicepresidente de Comunicaciones de la Heritage Foundation de Washington, ex asesor de política exterior del gobierno de Bush, ex periodista del Wall Street Journal, de la AFP, vivió en Afganistán, Pakistán, es un experto en el Medio Oriente y tiene una maestría de la Universidad de Columbia. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en nuestros estudios, Juan Dirsi, director encargado del Comité Judío Americano en Miami, es un graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Gracias por acompañarnos. El doctor Wilfredo Ahmer Ruiz es el director de la Oficina de Puerto Rico de la Asociación Musulmana de Norteamérica, ex abogado de cortes marciales de los Marines en Estados Unidos. Se convirtió al Islam en el 2003 y es un graduado en Derecho de la Universidad de Puerto Rico y en Estudios Islámicos de Hartford. Muchas gracias por acompañarnos. Y más tarde vamos a hablar con el doctor Evanán Romero, experto en petróleo, es un consultor en temas petroleros muy conocido, fue viceministro de Energía y Minas en Venezuela, tiene un doctorado en la Universidad de Stanford. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, caramba, con semejantes títulos se nos fue medio programa. Vamos directamente a lo que le preguntamos al presidente Obama
pocos días atrás cuando lo entrevistamos. Le pregunté obviamente por el tema del momento, Libia. Y le pregunté, bueno, vamos a verlo. Señor presidente, ¿está decepcionado que durante su viaje a América Latina no recibió más apoyo de los gobiernos para la acción militar de los países aliados en Libia? No. Hay que recordar que iniciamos esa acción bajo las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta no fue una decisión mía, sino de la comunidad internacional. Cuando un líder reprime con su ejército a su propio pueblo y amenaza con atacarlo en una ciudad sin mostrar ningún rasgo de piedad, entonces la comunidad internacional tiene que actuar. Creo que es muy importante evitar todo tipo de matanza. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos salvado vidas. Y la misión será imponer una zona de exclusión aérea y una misión humanitaria para proteger a la gente de Libia. Ok, pero hay países como Venezuela y Cuba que siempre se van a oponer. Pero ¿qué pasa con los otros países como Brasil y Argentina que no salieron a apoyar las medidas de la ONU? Mire, la política internacional siempre es complicada. Hay muchos países que tienen varios intereses diferentes. Siempre va a haber un pequeño grupo de personas que va a criticar cualquier cosa que haga Estados Unidos o los países occidentales, independientemente de lo que hagan. Pero aquí tenemos una situación en que no solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido la intervención, sino también la Liga Árabe y el Consejo del Golfo han pedido la intervención. Y de hecho, se han salvado muchas vidas. Y se han salvado con muy pocas, si es que hubo, muertes de civiles. Entonces, no cabe decir que esto excede el mandato de las Naciones Unidas o que es una intervención indebida. Hay que tener en cuenta que hubo momentos en que la comunidad internacional no intervino y entonces le echaron la culpa a los Estados Unidos. ¿Pero no está decepcionado que más países latinoamericanos no lo apoyaron? No. Creo que en asuntos internacionales las cosas siempre son complicadas. Pero tengo la seguridad que estamos haciendo lo correcto. Tenemos mucho apoyo internacional y es una acción limitada en tiempo, limitada en sus objetivos y está diseñada para prevenir matanzas. Embajador Osorio, en Nueva York, ¿tiene razón el presidente Obama cuando nos dijo que esto es muy diferente a Irak? En otras palabras, ¿esto es una intervención militar no unilateral de Estados Unidos? Completamente. Se trata de una base legal que ha dado el Consejo de Seguridad para una intervención con un propósito fundamental. Esto es la protección de civiles. A diferencia de lo que ocurrió en Tunisia o en Egipto, en Libia, Gaddafi tomó una actitud de represión violenta contra la población civil, impidiendo cualquier manifestación o demostración de ejercicio democrático y de esa voluntad de cambio que está hoy pasando por todos los países del Medio Oriente y del norte de África. O sea que lo fundamental de la acción que se está tomando, y que no fue tampoco intempestiva, esto fue un proceso gradual en el cual el Consejo de Seguridad, después de hacer un llamado muy vehemente a Gaddafi para que no utilizara la violencia, y fue desconocido, adoptó una resolución, la 1970, con un grupo de sanciones, con una remisión de la situación a la Corte Penal Internacional para que juzgara si se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. Es una investigación que está en curso. Embargo de armas, embargo de activos. Tampoco hubo una respuesta positiva, no hubo respuesta al llamado al cese al fuego, y eso motivó, después de que la Liga Árabe misma se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo supremamente grave, que esa Liga Árabe les solicitara al Consejo de Seguridad una acción concreta que endureciera las medidas que ya se habían tomado, esto es, la
creación de una zona de exclusión aérea. Y sobre esa base y sobre esa filosofía, no de la intervención de un país, no la de derrocar a un régimen, porque ese no es el propósito de la resolución. Embajador, los críticos de esta acción, bueno, hay los críticos que se van a oponer a cualquier cosa que haga Estados Unidos, como Cuba o Venezuela, pero otros países que no necesariamente se alían con cualquier dictadura, dicen que, bueno, ¿por qué Libia y no Bahrein o Yemen o otros países aliados de Estados Unidos, donde también hay dictaduras que están reprimiendo y matando gente? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que actualmente estamos viendo una evolución de los acontecimientos. La situación en Siria se ha venido agravando, en Bahrein también. No hemos asistido en estos casos a una reacción tan violenta, con bombardeos, con utilización de armas pesadas como la que se ha visto en Libia, pero por supuesto que el Consejo de Seguridad tiene en observación todos estos casos y el secretario general está señalando con enviados especiales en las regiones que las Naciones Unidas están tomando las medidas del caso. Vayamos a Egipto rápidamente, profesor Sultán. En Egipto, en su país y en el mundo árabe, ¿lo ven así? ¿Hay apoyo para esta intervención, esta zona de no exclusión aérea sobre Libia? Sí, la verdad es que pues, después de los acontecimientos de Egipto, pues sí que pues se habla sobre Libia, sobre todo que tenemos enlaces con este pueblo. Tenemos, saben ustedes que Libia ya está a la frontera oeste de Egipto y que hay 1,5 millones casi de los egipcios que trabajan en Libia. También hay clanes de origen de Libia, digo, que viven aquí en Egipto. Entonces, de todas maneras ya tenemos un vínculo con este país, por lo cual pues ya se preocupa mucho lo que pasa a la frontera del oeste con Libia. Y lo más importante también que pues se ha pedido a las Fuerzas Armadas egipcias participar con las fuerzas de coalición en los actos contra Libia. Entonces todo eso, aparte de pues que los acontecimientos de Libia se consideran como o adaptados de lo que ha pasado en Egipto como segundo país en el mundo árabe después de Túnez. Sergio Vitar, en Washington. Usted, por lo que percibió, ¿hay apoyo en el mundo árabe para esta intervención conjunta de muchos países en contra de Gaddafi? En la medida en que la fórmula egipcia resulta positiva y la de Libia resulta justamente antagónica en el sentido de represión al pueblo que se levanta y la posibilidad de que se quede Gaddafi con una alteración mayor de la situación en la zona, mi percepción es que en general hay una voluntad de abrir camino a procesos pacíficos y en ese sentido Gaddafi se cruza y por lo tanto hay apoyo para que se contenga la represión libia en el mundo árabe e incluso se vaya un paso más allá, que Gaddafi salga del poder. Mike González, ¿está de acuerdo? Yo no sé en el mundo árabe, pero si me hablas a mí, Andrés, de aquí en este país, te digo que el problema está y se ve en la entrevista que tuvo el presidente Obama contigo. Mencionó las palabras comunidad internacional por lo menos 8 o 9 veces. Ni una vez pronunció la palabra Congreso ni opinión pública americana. Y eso es una cosa que el presidente Obama se tiene que dar cuenta, que es el presidente de nuestro país y no es el representante de la comunidad internacional en este país. Y lo que dijo el embajador Osorio, que esta acción tiene una base legal porque las Naciones Unidas dieron su consentimiento. Ese es el problema que ahora tenemos aquí. El Consejo de Seguridad no es mencionado en la Constitución.
el derecho de declarar guerra... Pero perdón, Mike González, pero usted representa a un centro de estudios muy conservador que está contra Obama de cualquier manera. ¿No le están atacando ustedes un poco porque es un opositor? Perdona, o sea, Andrés, es el senador Webb de Virginia, que es un demócrata, que se está preguntando por qué no ha ido Obama al Congreso a pedir la autoridad constitucional. Pero para seamos honestos, ¿no lo atacarían ustedes de cualquier manera a Obama? O sea, si no hubiera hecho lo que hizo, lo hubieran acusado por permitir un genocidio, que es lo que el presidente Obama dijo en la entrevista que le hice, que de cualquier manera lo iban a atacar. Si no hacía nada, lo iban a atacar por permitir un genocidio como el de Ruanda. No, Andrés, no hemos atacado al presidente Obama para ir en Libia, ¿eh? No hemos dicho si es que estamos de acuerdo o en desacuerdo. No conocemos la misión. Lo único que criticamos es que menciona nada más la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU como bases legales. Y eso claramente no lo es. No son bases legales. Antes de ir a un corte, para terminar con Libia, Wilfredo Ruiz. Yo creo que esto ha demostrado y ha derrotado las teorías de que en el Medio Oriente los países árabes no están preparados para la democracia, que lo que quieren y están conformes es con las dictaduras, porque vemos como país tras país ha salido la voz popular a pedir participación democrática y protección a sus derechos civiles. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ir a Doha y vamos a hablar con la periodista de Al Jazeera, porque hay un gran debate entre los periodistas que están cubriendo todo esto. Por un lado, muchos lo ven esto como lo que usted acaba de decir, un levantamiento pro democracia, pero hay muchos que dicen que acá lo que estamos viendo son guerras tribales que no necesariamente van a desembocar en un régimen más democrático. Ahora vamos a discutirlo, ya volvemos. Andrés Oppenheimer presenta su nuevo libro, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Disponible en todas las librerías del país. Hace 10 años decíamos que la comunicación se ha convertido en la mejor excusa de los fracasos del mundo de hoy. Si teníamos un problema de pareja, le echábamos la culpa a la comunicación. Si teníamos un problema con los hijos adolescentes, seguro que era un problema de comunicación entre padres e hijos. Si teníamos un divorcio corporativo, decíamos, lástima, es que los socios no se comunicaron bien. Si teníamos un candidato político, la respuesta siempre era buen candidato, pero no comunicó bien. En Newlink vimos el mañana cuando todos estaban concentrados en las excusas. Nuestra filosofía está basada en la efectividad. ¿Le parece interesante los tiempos que corren? Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre esta ola de revueltas en el mundo árabe que pueden desembocar o en una serie de democracias por primera vez en el mundo árabe o en dictaduras fundamentalistas islámicas iguales o peores que las que había. Vamos a Qatar. Vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas a María Margarita Arbeláez, una de las principales productoras de la cadena Al Jazeera, que por cierto fue una de las grandes protagonistas de todas estas revueltas en el mundo árabe al llevar información que antes no se veía en muchos de estos países. Veamos. Bueno, yo creo que la manera más fácil de explicar lo que está pasando en el mundo árabe es la necesidad de la gente de tener democracia. Ya llega el momento en que la gente tiene que tener la democracia, tiene que poder ser, no pueden ser dominados constantemente.
La mayoría de estos países llevan muchísimos años con jefes que llevan en promedio 30 años dominando a su gente. A través de la información, a través de la educación, a través de tantos elementos que se presentan en un momento todos al tiempo, nos encontramos en esta situación. María Margarita, lo de Egipto, ¿fue una revolución aislada o es algo que se va a extender por todo el Medio Oriente? Bueno, no sé si a toda la región, pero definitivamente es una cosa que se está expandiendo en la región. No sé si todos los países lo tendrán o no lo tendrán, eso no lo puede predecir nadie. Pero que es un fenómeno, una especie de dominó, eso es muy cierto. María Margarita, cuando empezaron las revueltas en Egipto contra el ex dictador Hosni Mubarak y Mubarak cortó el Internet, mucho se habló en Occidente de que esto era una revolución de Twitter, una revolución de Facebook, pero sin embargo la penetración de Internet en Egipto y en la mayoría de los países de la zona es muy baja. ¿Fue cierto? ¿Fue una revolución de Twitter? ¿Fue una revolución de Facebook? ¿O eso fue una intelectualización periodística, para llamarlo de alguna manera? Yo creo que en los nuevos medios de comunicación, Twitter, el Internet, todo lo demás, funciona como una especie de altoparlante, digamos. La comunicación en este mundo de hoy, como todos lo sabemos, es una cosa que es supremamente rápida, que funciona a velocidades que nunca pudiéramos imaginar hace 20 años. Y aunque hay mucha gente que no esté directamente conectada ni con Twitter, ni con el Internet, ni con ninguna de las otras cosas, la voz se pasa de persona a persona y es así como se ha pasado toda esta información a través de la gente. Hablemos un poco de Egipto. ¿Qué pasó específicamente en Egipto? Mira, en Egipto yo creo que muchos analistas dicen que después de 30 años de Mubarak, en los últimos años la vida, yo creo que más que todo el tema principal que hizo saltar todo fue la economía y la pobreza de la gente. ¿Quién va a ganar en Egipto? ¿Las fuerzas democráticas o los fundamentalistas islámicos? En este momento, hace unos días hubo elecciones o voto para admitir o no admitir los cambios que se han pedido para la Constitución, para seguir adelante. La gente quiere democracia. ¿Quién va a ganar? Es imposible, nadie lo puede decir en este momento. Hay que ver, lo que sí es importante es que se está formando una democracia creíble. Y como en todas democracias, hay gente que está de acuerdo con estos cambios, hay gente que no. Pero el voto para esto, el referendo, fue supremamente alto. Y el 77% de la gente de Egipto dijeron que querían seguir adelante con estos nuevos cambios propuestos, y que incluye crear un comité para cambiar la Constitución. Y es obvio que la gente quiere democracia. ¿Quién va a ganar las elecciones? No lo sabe. Embajador Osorio, ¿esto es una ola democratizadora, un dominó democrático, como lo acaba de decir la periodista de Al Jazeera, o puede terminar mal, puede terminar con una serie de regímenes islámicos mucho mayor de la que había hasta ahora? Para mí es muy difícil entrar a hacer una premonición y calificar quién está en la base de lo que para nosotros es hoy día un clamor democrático. El ex primer ministro Tony Blair escribió recientemente algo muy interesante y dice que aquí lo que está ocurriendo es que se está propiciando un cambio democrático que viene desde la base y que se trata no de cambiar un régimen, no de cambiar un dictador por otro, se trata de pasar a los principios de la democracia y instaurar en los países árabes los conceptos vitales del derecho al voto, de los derechos humanos, de la libertad de prensa, es decir, todo aquello que es la conformación. El clamor popular está allí. Ahora lo que se trata es de dar el paso de institucionalización, que quienes están jugando el papel político armen un gobierno y que ese gobierno consolide esos principios de la democracia. Una pregunta rápida, embajador, antes de dejarlo ir. En el Líbano, hace poco tiempo, hubo una revuelta popular mucho antes de la de Tunisia y
al igual que está pasando en muchos países árabes, fue una manifestación legítima de la clase media, de la gente que quería más libertades, y terminó siendo adueñada por los fundamentalistas islámicos aliados a Irán, que eran los únicos que estaban organizados. ¿No está pasando lo mismo en Egipto? ¿No va a pasar lo mismo en otros países? Es difícil ser categórico en esto. El caso del Líbano es muy especial. Los conflictos anteriores del Líbano, las relaciones con Israel. Hay que acordarse que lo que llamamos hoy el Oriente Medio moderno nació en crisis. Y nació en crisis porque es el resultado de unas delimitaciones a veces caprichosas de los colonizadores antiguos. El aspecto tribal juega un papel muy importante y eso lo vemos combinado con aspectos religiosos como algo supremamente conflictivo. Pero si usted me disculpa, yo quisiera hacer una precisión que no creo que se pueda quedar en el aire, y es el de que en la situación de Libia no hay base legal suficiente. Estamos hablando de una base legal que es la Carta de las Naciones Unidas, el tratado internacional por excelencia, que tiene en su capítulo 7º, artículo 41, provisiones para actuar sin usar la fuerza, y en su artículo 42, provisiones para actuar usando la fuerza. Ese fue el transcurso que seguimos, o sea que la base legal no hay ninguna duda que existe. En el Cairo, profesor Sultán, ¿estamos viendo una revuelta democrática o estamos viendo una serie de guerras tribales que pueden terminar en autocracias, fundamentalismos iguales o peores de los que había? Sí, la verdad es que no quiero que se tenga miedo al fundamentalismo islámico. Que si analizamos un poco la situación, vamos a observar que aunque se ha intentado mucho por parte de los hermanos musulmanes o por otras comunidades islamistas en Egipto, que durante los últimos 30 años han intentado más de una vez participar en la vida política y tener existencia en la vida política del país, pero la verdad es que no lo han podido llegar, y que la revolución del 25 de enero pues ya estaban no quiero decir pues que estaban en la cola, pero bueno, que han sido convocados a participar en la revolución del 25, pero no han participado hasta que vieron que la revolución va a tener éxito. Quiero decir que la revolución del 25 es una revolución de unos jóvenes, de una gente intelectual que quieren solo una buena vida, que quieren solo unas mejoras económicas, quieren una igualdad social, libertad de expresión. Bueno, pero todo eso lo sabemos, profesor. El tema es que los únicos que están organizados son los fundamentalistas islámicos. Entonces, ¿no van a ganar los mejor organizados? Sí, es verdad. Y por eso mucha gente no querían que las enmiendas de la Constitución se aprobaran. La verdad es que sí, los hermanos musulmanes son muy organizados, pero quiero decir algo, por favor, de importancia también, que la gente o los hermanos musulmanes ya tenían una existencia en la vida política. Hubo una aceptación por parte del pueblo egipcio, no por querer a los hermanos musulmanes, sino por no querer la dictadura de Mubarak y del Partido Nacional Democrático del presidente. Nos están pidiendo un corte, profesor. Cuando volvamos, quiero preguntarles a usted si, como activista político que participó en esta revuelta, está contento con la marcha de los acontecimientos o no. Y después vamos a hablar con nuestros panelistas en el estudio y les quiero preguntar hacia dónde va el mundo árabe, y a Benan Romero, hacia dónde van los precios del petróleo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las revueltas en el mundo árabe y si este movimiento democratizador va a cambiar no solo el Medio Oriente, sino quizás hasta el mundo.
Se nos ha unido al panel la doctora Ismene Itaí Braz Ruiz, en México, profesora de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, experta en el Medio Oriente, doctora en Filosofía. Gracias por acompañarnos. Vamos rápido a Doha. Vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas a la productora de Al Jazeera. Vamos a ver lo que nos dijo sobre la Hermandad Musulmana, este grupo fundamentalista que no se sabe muy bien qué es, pero que muchos temen, como es el único grupo organizado en muchos de estos países, va a terminar adueñándose de alguno de estos países y aliándose con el fundamentalismo iraní. Mira, los Hermanos Musulmanes son una organización internacional que existe en varios de los países de la región. Tienen fama de ser muy conservadores y radicales. La verdad es que son una conmemoración de tantas cosas diferentes. Es el partido organizado más importante que tiene Egipto hoy en día, pero no podemos decir que sea un partido radical. Hay miembros de la hermandad que son de todas las edades, gente conservadora, gente no tan conservadora, jóvenes, viejos, mujeres. O sea que es muy difícil de saber exactamente quiénes son. Existen en Jordania, existen en Siria, y en cada país tiene su personalidad diferente, pero es un partido supremamente diverso. Sergio Bitar, usted recientemente estuvo en Egipto, habló con dirigentes de los Hermanos Musulmanes. ¿Usted está de acuerdo en que no son un grupo radical? Coincido con esa apreciación en la medida que ahora van a transformarse en partido político, van a tener que competir. Ya tuvieron una división en otro partido, WhatsApp, que se acaba de formar. Mi percepción es que el mismo proceso democrático, a medida que se vaya instalando, va educando, va abriendo juego, va abriendo opciones, y es la única forma de medir. Pienso en positivo, creo que el caso egipcio es uno de los casos que va a avanzar lentamente, pero bien, al igual que Túnez. En los otros, los cuadros son distintos. Mike González, ¿van a ser un grupo radical o no? Se teme aquí que no sabemos quién es quién, ¿no? Por lo que acaba de decir Armando Bitar. Es un grupo que es bastante diverso, pero sí tiene musulmán en el título. No es un grupo secular, es musulmán, y hay temores aquí en el gobierno americano que así haya por lo menos células bastante radicales. Por ejemplo, Hamas es el brazo de los hermanos musulmanes en Gaza. Hamas es un grupo que es denominado en este país como terrorista. Hay algo que temer o por lo menos tener una cierta cautela, ¿no? Juan Dirsi. Coincido plenamente con esta caracterización de sectores de la hermandad musulmana afiliados con el Hamas, un grupo terrorista reconocido por los Estados Unidos y por la Comunidad Europea, que acaba de lanzar en las últimas semanas cientos de misiles a comunidades pacíficas en el sur de Israel. Y eso nos es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque el sur de Israel limita con la Franja de Gaza, controlada por Hamas, un grupo terrorista. ¿Qué pasa si en Egipto surge un movimiento también radical islámico que se hace con el poder y controla el resto de la frontera sur, que es el Pero Sinaí? hace unas semanas estuve hablando con Sergio Bitar a su regreso de su viaje a Egipto. Me dijo que cuando habló con estos dirigentes de la hermandad musulmana, parecían estar volcándose a la lucha política, no a la lucha armada. ¿No hay una posibilidad de que se estén reformando o de que ahora, ante la democratización de estos países, estén dejando de lado las armas para moderarse? Yo creo que sería el mejor escenario posible. Lo que tenemos que entender, Andrés, que una democracia no es simplemente elecciones democracias. Una democracia es un proceso que se consolida con libertades, con instituciones, y no surge de la noche a la mañana. No nos olvidemos que hubo dictadores que accedieron al poder en forma democrática y que utilizaron la democracia para consolidarse y eliminar las instituciones democráticas. Y eso es lo que realmente hoy nos preocupa en Egipto y en el resto del mundo árabe. Que gane la hermandad musulmana. Que gane la hermandad musulmana y que tome un parámetro absolutamente radical. Wilfredo Ahmed Ruiz. Permíteme corregir. ¿Radicales o no radicales? No son radicales. No son radicales, y el movimiento reformista dentro de la hermandad musulmana, que se fundó bajo uno de sus líderes fundadores, fue Hassan al-Banna, y hay otros promulgadores que promulgan la doctrina del political islam o islamista, como Said Qutb, no proveen para que haya, por ejemplo, que
líderes religiosos sean los que advengan al poder político. Así que equiparar o plantearle al público que hay una posibilidad de que Egipto o la hermandad musulmana esté promulgando que los líderes religiosos sean los que advengan al poder, es una antítesis de lo que el movimiento islamista es. Pero doctor Ruiz, ¿no es lo mismo que se decía en Irán? Porque en Irán cuando empezó todo esto, empezaron la gente de clase media, occidentales, pro democracia, y terminaron pero el ayatollah Ruhollah Khomeini, que era el líder de esta revolución iraní, es un teócrata, es un líder religioso, ¿verdad? Y por eso quien gobierna en el sistema iraní son los teócratas, son los líderes religiosos. No es así. No va a pasar esto en Egipto por dos circunstancias. Primero, porque la hermandad musulmana no representa a la mayoría. Si bien, como bien dices, Andrés, es la fuerza política mejor organizada en Egipto y más fuerte organizada, la única que se pudo subsistir la represión organizada y sistematizada de Hosni Mubarak, no representa a la mayoría. Y es el mismo pueblo egipcio quien no va a permitir nuevamente que quien no represente a la mayoría le represente. Así que hay dos tendencias. Primero, hay una tendencia a hacer una ala política más abandonando esos sectores radicales que en algún momento sí pertenecieron a él y tampoco representa a la mayoría. Profesor, ¿está de acuerdo usted? Usted como activista pro democracia en Egipto, ¿no tiene miedo que la hermandad musulmana termine quedándose con el poder por ser el partido más organizado en su país y instaurando un régimen islamista fundamentalista tipo iraní? No, la verdad es que este miedo no lo tenemos aquí en Egipto por varias señales en la calle. Que después de la revolución se ve que los hermanos musulmanes, que son, aunque son un partido político ilegal, considerado ilegal para el ex régimen, pero ya pierde aceptabilidad en la calle. Digo que últimamente pues la gente empieza a analizar la agenda que tienen los hermanos musulmanes. La gente empieza a preguntarse en la calle si son radicales, si hay un peligro o no de que si los hermanos musulmanes llegan un día al poder en Egipto. Si ve que los hermanos musulmanes no se consideran radicales porque permiten a todos los ciudadanos egipcios participar en el partido político de los propio de los hermanos musulmanes, aunque sean cristianos, ya permiten a los cristianos del país también participar como miembros en el partido. Entonces, ya los que tienen aceptabilidad en la calle son los jóvenes de 25, son los que han salido y han arriesgado su vida para acabar con la corrupción y con la dictadura. Profesora Beraz Ruiz, en México, ¿no hay un peligro de que pase lo que pasó en el Líbano? ¿De que los más radicales, los fundamentalistas islámicos, terminen quedándose con estos gobiernos? En Egipto no me parece, porque como justamente lo que se acaba de decir, el caso de la hermandad musulmana en términos generales es una minoría. Aquí el problema que tenemos para Egipto es justamente que solamente tenemos dos organizaciones bien formadas, que son los militares y la hermandad musulmana. El problema es de que el resto de la sociedad civil y todas las formas que haya de formas de pensamiento político no están siendo representadas. Me parece que los próximos días deberán de comenzar a organizarse con vías a unas elecciones y comenzar justamente a promover que todos los partidos políticos, varios de los partidos políticos, empiecen a generar programas que atraigan a la gente para fortalecer este tipo de agrupaciones políticas y evitar efectivamente que el radicalismo se implante en Egipto. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos quiero preguntarle al doctor Ebenán Romero dónde van a terminar los precios del petróleo con todo este tema y después quiero preguntarle a todos ustedes cómo ven, si tienen que hacer una apuesta, cómo ven todos estos países de aquí a 3, 4, 5 años. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las revueltas en el mundo árabe que pueden quizás cambiar no solo el mundo árabe, sino el mundo. Hernán Romero, ¿dónde van a terminar los precios de petróleo con todo esto? Caramba, yo pienso que es muy difícil haber visto una situación como la que se está viviendo en estos momentos para poder ver esa bola de cristal lo más clara posible, que podamos decir hacia dónde O sea, irían los el más precios. grande de todos, Arabia Saudita, por el momento, Claro. tranquilo. Por ahora sí, pero no te olvides que el 11 de marzo hubo una marcha que se llamó el del Día de la Furia, de la Rabia, de Day of Rage, y eso levantó más los precios, porque ya la gente dice, bueno, Arabia Saudita tampoco está blindada a lo que puede pasar. Entonces, mientras la situación estaba circunscrita a países no petroleros que influyen en el suministro... O sea, que son Egipto cristales, no es petrolero. bueno, poquito. pero tiene el control de un punto que llaman de los puntos El canal de Suez. estratégicos por la pasada del canal de Suez. Pero a su vez tenía unos 200.000 barriles y hay un oleoducto que lo atraviesa, en fin. Túnez no tenía mayor importancia, pero ahora Libia con 1.800.000, 1,5 millones de exportaciones, obviamente que sí. Ya fue reemplazado por Arabia Saudita, prácticamente ese 1 millón de barriles que se estima que se perdieron. Pero volviendo al tema de los precios, las 3-4 variables más críticas están en este momento bajo perturbación. Están metidos en una coctelera en vez de estar metidos en una bola de cristal. Tienes el problema de Japón, una de las potencias más grandes del mundo desde el punto de vista económico, donde ha sufrido un colapso enorme, su energía nuclear, que va a permitir revisar los planes. Tenían más de 30, 40 plantas adicionales. A ver, rápidamente, Benan, 3 escenarios. ¿El escenario catastrófico cuál sería? Que pase algo en el Golfo Pérsico, en los Emiratos, en Arabia Saudita, y eso obviamente que dispararía a niveles que no queremos imaginar. ¿Que pase algo qué significa? Bueno, en base a una perturbación. Que tumben el gobierno. Básicamente, una rebelión tipo libio. Bueno, ¿escenario intermedio? Lo que pasa en todo esto intermedio, ¿cuál podría ser? Que un poco más de lo que estamos viviendo, que llegue a países como Yemen, Siria, donde se está haciendo levantamientos, y vaya a continuar la perturbación. Pero por el otro lado tienes el problema financiero que ya ahora despertó en Portugal, tienes el problema de Japón, tienes las economías que están creciendo. ¿Hay algún escenario bueno? Bueno, el bueno es que las economías están frágiles, que apenas están saliendo de una gran recesión, y que obviamente que no van a permitir las economías que los precios se disparen a más allá de 115 o 120 en los niveles que puede estar ahorita, porque las economías colapsan y regresamos a una recesión como la anterior o peor. O sea, usted ve un peligro de recesión, no ve un peligro de petróleo a 200. No, es imposible que llegue porque las economías pues se resienten y se colapsan. Y obviamente que eso es lo que están viendo jugadores importantes como Arabia Saudita, que esos son los que están más preocupados y ellos están aflojando los barriles. Pero el problema no es de barriles, el mercado está bien O sea, en otras palabras, si se levanta demasiado el precio del petróleo, se cae la economía mundial, claro, y hay menos demanda de petróleo y se caen los precios del petróleo. Ya lo vimos recientemente en el año 2008, aun cuando no hubo perturbaciones políticas en el 2008. Nos están diciendo que se nos acabó el tiempo y quiero preguntarles a cada uno rápidamente, en 30 segundos, antes de terminar, ¿cómo se imaginan va a terminar todo esto, digamos, en 3, 4 años? Sergio Vitar en Washington. Depende esencialmente de si los sectores democráticos que se han estado levantando en todos los países tienen la capacidad de hacer coaliciones, llegar a entendimiento con los militares para hacer alguna transición que van a ser muy complejas, con muchos altos y bajos, pero de eso va a depender y cada país tomará sus formas distintas. No se puede, pero creo que es irreversible el proceso. Mike González, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que, como dijo Sergio Vitar, que cada país es diferente, ¿no? Si va en el rumbo de Latinoamérica, terminará bastante bien. Latinoamérica pudo, menos algunas excepciones, tener una, como la de Cuba, tuvo que tener una transición a la democracia, pero si va como China y hay el gobierno de Bahrein, por ejemplo, se decide a masacrar, no termina bien. Profesora Braz Ruiz, en México, ¿cómo se imagina va a terminar todo esto de aquí a 3 años? Si tuviera que apostar. Me parece que aquí lo fundamental va a recaer en cómo son los países en este momento. Aquellos que ya tengan instituciones que en algún sentido eran prodemocráticas, me parece que van a lograr transitar con mayor
tranquilidad, siempre y cuando insistirían que se logra organizar bien la sociedad civil. Aquellas otras que vengan de regímenes dictatoriales más cerrados, me parece que van a tener más problemas para lograr esta transición. Profesor Subtan, en el Cairo, en 30 segundos, muy poco tiempo, ¿cómo se imagina usted toda la zona en la que usted vive en 3 años? ¿Democrática, fundamentalista, en transición? Sí, la verdad es que en la zona en que vivo, tanto en las otras zonas que van a conseguir cambiar con los gobiernos y la corrupción que tienen, la verdad es que yo veo que pues ya habrá democracia, no habrá ni fundamentalismo ni transición. Pero la pregunta a nivel interior sí, que ya estamos muy optimistas aquí en que habrá mejoras económicas y políticas. Pero la pregunta es que si el presidente del país ya sigue siendo un aliado a la política de Estados Unidos o de Israel o no. Entonces se queda la pregunta más importante, ¿cómo va la política exterior del país? Entonces eso es lo que más nos preocupa. Pero la política interior ya estamos muy optimistas en que habrán mejoras económicas, sociales y políticas. Juan Dirsi. Yo creo que sí se pueden llegar a plantear opciones democráticas en el Medio Oriente, donde por primera vez hablemos de respeto a los derechos humanos, de igualdad entre hombres y mujeres y de tolerancia política, sumado a que los Estados Unidos y Europa entiendan que la dependencia del petróleo es al final de cuentas y juega en contra al final de cuentas de la política exterior de estos países. Entonces podemos llegar a ver un mundo mejor, un mundo donde por primera vez haya en los países árabes un atisbo de democracia. Wilfredo Ruiz. Yo veo una región evidentemente transformada políticamente, donde más poder y más voz va a tener cada uno de los pueblos de cada uno de estos estados, ¿verdad? Veo unas monarquías dirigiéndose a ser transformadas, quizás no a eliminarse, pero a convertirse quizás en monarquías constitucionales, ¿verdad? Tipo Inglaterra, tipo España, no en el caso de Arabia Saudita. En el caso de la Arabia Saudita, en 3 años yo no presagio ningún cambio. Habrán cambios cosméticos para las gradas, de como están haciendo en estos días recientes, de convocar elecciones municipales, mejor distribución de las riquezas, pero definitivamente el golpe mayor lo ha recibido el extremismo islámico como Al-Qaeda, que le servía de voz a estos países oprimidos para salir. Decía, el extremismo es la voz, es la manera que tú tienes para poder salir de estos regímenes, y estos movimientos de estos meses recientes han demostrado que los países se pueden mover a transformaciones sustanciales sin la necesidad del extremismo islámico. Hernán Romero. Bueno, salvo que exista un acontecimiento grave, conflictivo en un país como Arabia Saudita o los Emiratos, los precios debieran regresar a la rampa gradual que traían desde el año 2009. Del 2011 se duplicaron con respecto al 2009, de 35 pasaron a 70. Seguiríamos en esa rampa gradual, pero sin perder de vista que tanto la oposición como los gobiernos necesitan el petróleo. Si en Arabia Saudita llegase, que no es que lo estoy prediciendo, pero realmente si un acontecimiento de eso, pasarían 6, 7, 9 meses y la oposición o cualquier gobierno que se conforme va a necesitar el petróleo. Y mientras tanto los países usarán los 3, 4 mil millones de barriles de reservas estratégicas y las economías se resienten y dejarán de consumir muchísimo menos y las cosas llegarán a un equilibrio. Muchísimas gracias a todos, fascinante programa. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado, fascinante programa. No se olviden que muchas de las cosas de las que hablamos, la entrevista con el presidente Obama completa, la pueden ver en mis columnas del Miami Herald, en www.elnuevoherald.com. También pueden bajar este programa del internet y vernos en Twitter, en Facebook, o en mi Twitter personal, o en mi Facebook personal, o en los Twitter y Facebook de Oppenheimer Presenta. Bueno, mi conclusión, creo que todos tenemos que apoyar esta ola de revueltas pro-democráticas en el mundo árabe.
Me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor Ruiz en el sentido de que si triunfan estas revoluciones democráticas, le quitarían argumentos a los terroristas, a los extremistas, como la gente de Al Qaeda y otros grupos fundamentalistas. Eso sería el mejor escenario. Ojalá tenga razón, ojalá suceda eso. Gracias, hasta la próxima. Este programa es presentado por Diario de Miami Herald, edición internacional. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, porque la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Universidad Argentina de la Empresa, UADE, formación internacional para el mundo real, www.uade.edu.ar.